Muchísimas gracias por este espacio. Obviamente para las personas sacar tiempo de su trabajo o estudio siempre es un poco complicado, pero la idea obviamente de que hagamos esta grabación, de que hagamos este evento, es que lo tengamos disponible para poder nuevamente reproducirlo y poder dejar como esto enseñanzas. La idea de este conversatorio, y le doy muchísimas gracias a Lorena también por sacar tiempo de su trabajo y darnos este espacio, a la universidad también. Y pues mucho gusto, mi nombre es Maye Sanabria, soy desarrolladora de negocios para la Agencia de Educación y Migración EMSA. Somos una agencia con más de 14 años de experiencia en la industria de la educación internacional en Australia y nos estamos conectando desde el otro lugar del mundo. Estamos en la ciudad de Brisbane, Australia. Y la idea del conversatorio de hoy es poder conocer un poco más en detalle la experiencia profesional, la experiencia personal que Lorena ha pasado durante su tiempo aquí en Australia. Vamos a conocer un poco más en detalle la decisión que la llevó a dar ese salto como egresada de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y llegar a este país enfrentándose a diferentes retos profesionales, personales. Y nos encantaría pues conocer un poco más en detalle esas cosas para animar a las personas, estudiantes o profesionales que quieran también tomar ese salto, pero no saben dónde empezar, de pronto tienen dudas, temores normales que tienen de poder, antes de iniciar esta aventura. Entonces, el día de hoy queremos aclarar todas esas dudas y hablar un poco más en detalle. Entonces, si puedes darle a la siguiente hoja de la presentación. Como les decía anteriormente, EMSA es Education and Migration Services Australia. Somos una empresa australiana especializada en todos los procesos de educación y migración en Australia, siempre dispuesto a ayudar a nuestros clientes a cumplir sus metas personales y profesionales en este hermoso país, desarrollando estrategias claras y importantes para el cumplimiento de esas metas y que al final pues tengan el éxito y puedan lograr todos esos retos personales y profesionales que se ponen nuestros clientes aquí en Australia. Lorena es una de nuestras clientes que logró la residencia permanente a través de su desarrollo profesional aquí en Australia, y EMSA estuvo en ese proceso con ella ayudándole en toda la parte de documentación, visado y, y dándole como ese respaldo que Lorena necesitaba en ese momento. Si quieres darle siguiente. Aquí podemos ver como un diagrama general de cuál es nuestro ecosistema dentro de la compañía, cuáles son los procesos que nosotros generalmente ayudamos a nuestros clientes, desde las visas de estudio aquí en Australia, visas de trabajo, visas de empleo, así también como las visas de residente permanente aquí en Australia, visas de familia. Tenemos más de 30 profesionales en migración y educación que tienen muchísimos años de experiencia en este tipo de procesos y con más de 7 oficinas alrededor del mundo. Entonces somos una empresa con muchísimos años de experiencia y que día a día estamos ayudando a nuestros clientes en las diferentes partes de su proceso. Entonces, es muy importante que nos vengan a conocer y que sepan que somos una empresa con mucho tiempo de experiencia y con todos los recursos necesarios para ayudar a nuestros clientes. Siguiente. Y acá es como una mirada muy clara de lo que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar un poco acerca del proceso de adaptación de Lorena en Australia, de su experiencia académica, profesional, el crecimiento profesional que ella ha logrado a lo largo de los años,
y vamos a hablar un poco acerca del proceso migratorio ya para cerrar, algunos consejos para los estudiantes y si tienen preguntas, obviamente también para las personas que vean este conversatorio más adelante, estaremos pendientes de las preguntas que nos dejen y para poder dar respuesta a todas sus inquietudes. Siguiente. Bueno, y esta es como ya la presentación oficial de Lorena. Ella es la egresada de la Universidad Jorge Tadeo Lozano como profesional en publicidad. Lorena es consultora destacada, especialista en gestión de información y datos, profesional certificada en análisis de negocios con más de 9 años de experiencia en la gestión de información y datos, modelado de procesos empresariales e implementación de TIC en Australia. Entonces es un placer, como lo mencioné antes, poder presentarte, Lorena. Y muchas gracias nuevamente por este espacio, por abrirnos, por darnos la oportunidad de conocer un poco más en detalle toda tu experiencia y que podamos conocer cómo ha sido toda tu experiencia. Bienvenida, Lorena. Gracias, Marce. Entonces, vamos a primero empezar como una introducción inicial. Cuéntanos un poco más sobre ti, cuéntanos cuándo llegaste a Australia, en qué ciudad vives actualmente, cuál es tu ocupación actual, en qué empresa trabajas. Bueno, yo llegué hace 16 años ya a Australia. Yo vivo en la ciudad de Brisbane. Yo siempre llegué a Brisbane porque ese fue el destino que elegí y me quedé en Brisbane hace 16 años vivo acá. Como dices tú, Maya, yo soy egresada de publicidad de la Tadeo y lo que hice acá cuando llegué hice más como inglés porque yo hice unos semestres de inglés los que me tocaron porque pues, depende del examen que presenté y ya después cuando llegué acá tuve que hacer más inglés porque pues, es un inglés diferente, no es el mismo nivel. Y también hice unos cursos iniciales como unas certificaciones un poco más, creo que lo llaman acá como un nivel técnico. Ya después yo vine con la intención solamente de aprender inglés y quedarme acá un año, como todo el mundo dice a veces que yo quiero ir a estudiar inglés un año y me quedé un año, pero Sí, después me di cuenta que necesitaba mucho más tiempo y ya ajá, después lo que hice ya cuando ya me decidí quedar, porque yo dije que me gustó mucho Australia, entonces lo que yo hice, bueno, pensar cómo iba a ser mi proceso migratorio y qué tenía que hacer para eso. Entonces lo que hice, bueno, yo tengo que hacer un máster si me quiero quedar acá como Skill Professional, que así le dicen. Más o menos así, es como por quedarme por mis calificaciones profesionales. Entonces decidí hacer el proceso y lo que me tocaba hacer era hacer un máster. Entonces hice un máster ujú. en tecnologías de la información. Vamos a En hablar este un poco momento, más sí, en sí, si detalle quieres hablamos de eso un poquito de más. tu, de tu recorrido académico, profesional en Australia, pero ya llevas 12 años, Dieciséis, has 16. tenido todo el tiempo, 16, sí, 16 años de adaptación, de 16 años cuando tomaste la decisión de venir a Australia. Pero cuéntanos, ¿por qué Australia? ¿Por qué elegiste Australia como tu destino? ¿Y cuáles fueron los mayores desafíos al mudarte en Australia? Porque hace 16 años, sí, yo llevo 6 años aquí en Australia, entonces tú llegaste 10 años antes que yo llegara y Australia no estaba en ese boom que vemos ahorita de educación internacional, porque lo vemos en todo lado. Y para muchos colombianos ya Australia se ha vuelto un destino muy conocido por toda la promoción de las universidades, de las oportunidades migratorias, pero en ese momento, hace 16 años, no era muy conocido. Cuéntanos qué te llevó a elegir Australia, qué te pareció lo más atractivo y cuáles fueron los desafíos que se te presentaron en el momento de venir a Australia y cómo los superaste.
Sí, Maggie, tienes razón. Hace 16 años Australia no era muy conocido. La verdad, lo único que uno sabía de Australia era solamente conocida de Sydney y con algunas personas. Yo nunca había escuchado de Brisbane, que es donde vivo ahorita. Ujú. Pero ¿por qué la elegí? Yo inicialmente había pensado en irme para Canadá, porque Canadá era más atractivo en esa Ok. época. Muy parecido también la oferta para estudiantes internacionales, que tú puedes estudiar y también te dan unas horas para trabajar. Entonces, muy parecido a eso, más cerca a Colombia. Yo también tengo familia en Canadá. Entonces, inicialmente yo había pensado Canadá. Pero lo que yo no sabía era si me quería quedar un buen tiempo en algún sitio. Yo quería primero probar y después quería evaluar si sí me quería quedar en algún sitio. Entonces yo inicialmente quería ir a Canadá simplemente a visitar, a ver qué me parecía y si quería hacer el proceso, pues lo cambiaba. Pero al final las visas con Canadá son más complicadas así, porque digamos, si yo quería Ujú. estudiar, si quería quedar primero como de turista, después estudiar, entonces uno no es tan fácil conseguir la visa así. Entonces, la verdad, a mí me negaron una visa y era una visa que yo iba Oh, wow. a mí me negaron esa visa y después, pero era una visa que era con mi familia primero, entonces, pero la razón que dieron era que en ese momento yo no, o sea, que no tenía seguro si yo me iba a quedar o me iba a volver a Colombia. Y pues claro, tienes toda la razón. Ok. Igual yo fui muy honesta yo quiero estudiar, pero por ahora quiero visitar. Entonces como que yo en ese momento, ya me había graduado de la universidad, yo estaba trabajando en una agencia de publicidad en Bogotá, pero yo igual quería viajar, entonces yo en ese momento ya no estaba trabajando en esa agencia, yo tenía ya el dinero y el apoyo de mi familia, entonces una amiga mía del colegio ya venía para Australia. Ella me dijo, Ok. me dijo, mira, y me dijo, ¿por qué no te vienes conmigo a Australia? Tú tienes el dinero, tienes el tiempo, tienes las ganas de salir. Australia, en ese momento el proceso de visado era muy sencillo. La verdad, yo mandé todos mis Ujú. papeles, también lo hice por medio de una agencia, mandé todos mis papeles y no, creo que en menos de un mes me salió la visa. Entonces el proceso era mucho más fácil en esa época, yo entiendo. ¿Qué más era? No solamente, entonces la decisión pues inicialmente fue porque mi amiga me dijo que el proceso fue mucho más sencillo y cuando yo lo hice sí, fue mucho más sencillo. Pero entonces en ese momento, con mi experiencia de saber cómo había sido lo de la visa de Canadá, yo pensé, yo tengo que de pronto tengo que ser más segura con el proyecto y con la intención de viajar. Entonces lo que yo dije y la visa que yo saqué fue una visa de estudiante, yo quiero ya estudiar, entonces formalizar esa intención de estudiar el idioma y entonces yo creo que hizo más fácil como ese proceso. Elegí también Australia no solamente porque era mucho más fácil, también conocía más personas acá, digamos en Brisbane, no solamente mi amiga del colegio con la que yo me vine en esa época, pero también teníamos otra amiga del colegio. Entonces ella también ya vivía acá y ya tenía unos años acá y me dijo, sí, mira, el mismo proceso, si quieres podemos vivir todos juntos. Entonces eso hicimos. O sea, la mayor motivación fue como esa red que yo ya tenía acá en La red Australia. de conexión que tenías. Y Exactamente. eso Y definitivamente sí. cuando tienes ese apoyo, hace la diferencia al tomar una decisión, cuando sabes que hay una comunidad, en ese momento Mm, pues era muy pequeña tus amigos, pero había una comunidad y la comunidad latina ha crecido mucho, la comunidad de colombianos ha mm, crecido mucho en Australia y se ha convertido en un destino muy, muy popular. Y vamos a hablar un poco acerca de esa experiencia académica y profesional que has tenido aquí en Australia. Mencionaste al principio que habías hecho un curso de maestría ujú. después de haber estudiado inglés, de haber hecho unos cursos técnicos. Cuéntanos un poco más qué curso de maestría hiciste en la universidad. ¿Cómo fue tu experiencia estudiando en un ambiente universitario completamente en inglés, internacional, estudiando un curso de maestría que es un nivel un poco más avanzado? ¿Y cómo fue ese proceso de adaptación al sistema de educación, de evaluación también Mm. australiano? Sí, que esto es todo muy diferente. Entonces, como te conté yo, Ujú.
Tenía varias opciones de en qué hacer mi maestría, porque igual yo también estaba pensando en ese momento en el proceso migratorio. Entonces, ¿cuál era la maestría que me iba a Ujú, ayudar a poder quedarme en Australia? Porque yo dije, bueno, yo tengo que hacer algo que esté que se alinee a lo que yo quiero, pues porque obviamente pues yo lo voy a hacer yo por mucho tiempo. Igual uno puede cambiar carreras como yo lo hice, pero ya voy a ese punto de cómo no, cómo cambié carreras, pero igual me sirve todo lo que hice en publicidad. Y lo que yo pensé eso fue como, bueno, yo tengo que hacer algo que esté en demanda, entonces tuve asesorías de agencias como EMSA y habían opciones de ingeniería, contaduría y tecnologías de la información. Entonces lo que yo hice fue cuando yo estudié publicidad, yo trabajé en una agencia de publicidad en Bogotá. La experiencia que yo tuve fue muy buena. Pero algo que me gustó mucho fue la parte de manejo de datos. Yo trabajaba en una agencia muy grande, pero ujú. trabajaba en la parte de mercadeo directo. Entonces también hacíamos muchas cosas con datos y las campañas que nosotros hacíamos eran muchas basadas como en los perfiles que encontrábamos, depende de los datos de las personas de nuestro target audience. Entonces, eso también como que influyó en que yo escogiera tecnologías de la información, porque no solamente tiene que ver con la parte muy técnica de infraestructura de la tecnología, pero también con la parte de datos. Ujú, Como esa parte de entender los datos, pero no solamente de entenderlos desde cuando ya no nos recibe, pero como entenderlos desde el punto de vista de capturar los datos o entender por qué necesitamos estos datos y cómo se van a analizar. En fin. Entonces, sí, eso fue o sea, como el motivo principal fue ese, como cómo me iba a ayudar al proceso migratorio, pero también cuál era esa área que era más atractiva para mí y que yo veía más futuro y potencial en mi carrera profesional. Entonces, eso fue más como eso. Ya estudiando en una universidad australiana, yo estudié en una universidad que se llama James Cook University. Yo empecé primero estudiando ujú, en una universidad que se llama Central Queensland University, que es de acá, de ujú, Queensland. ¿Y por qué empecé ahí? Hay unas universidades que son más grandes, pero en ese momento yo estaba ujú, pagándome y mi familia me ayudaba un poco con los semestres. Pero obviamente los fees, como el costo de la universidad para un estudiante internacional, porque en esa época yo todavía era estudiante internacional, son altísimos. Más o menos lo que uno ujú. paga, aquí los son subsidiados para las personas que son de acá, es subsidiado, pero una persona internacional paga 3 veces más y tiene que pagar antes. Sí, Pues como uno paga en Colombia, sí, ujú, como la educación privada en Colombia. Eh, ujú. Exacto. pero, pero sí, eso. Entonces empecé estudiando como gestión de información, de sistemas de información. Pensé estudiando en una universidad inicialmente. El atractivo a veces de las universidades que tienen más enfoques para estudiantes internacionales es que dan facilidades de pago o lo que hacen también es dar becas o como algunos subsidios para estudiantes que les va muy bien. Yo sé que eso también pasa en Colombia. Si uno tiene tanto promedio, Sí. también le dan un subsidio. Y eso pasó en la primera universidad, que a mí me dieron un subsidio por, esto me ayudó mucho por el promedio y por mis notas que yo saqué en mi carrera de publicidad en la Tadeo. Entonces, por ese promedio, yo pude aplicar inicialmente a una beca que Ujú, me cubría como el 30% del semestre. Entonces, eso fue un ujú, atractivo muy grande. Por eso empecé en esa. Ya después, yo tuve un problema con una visa, tuve que salir del país, bueno, volví. Y a mí ya me habían quitado esa beca que yo tenía en la universidad porque había perdido un tiempo de estudio. Entonces yo tuve que cambiarme de universidad y por eso fue que terminé en James Cook University, pero esa universidad también es enfocada como
también da muchas facilidades a estudiantes internacionales. Y el atractivo de esa, por ejemplo, era que si uno, después de cada semestre, si uno alcanzaba la nota más alta en una materia, al siguiente semestre te daban $1,000 de descuento por cada materia que tú tuvieras ese puntaje. Entonces, eso también es un incentivo muy grande para uno primero que le vaya bien en su carrera, pero Claro. también para que Mm. pues para que sea más fácil pagarla. Y perdóname, toda esta vuelta es para explicarte cómo, sí, son diferentes los sistemas. A veces yo sé que en Colombia también hay créditos y está el ICETEX y la universidad también. Yo en la Tadeo también tuve un tiempo, unas ayudas que yo me acuerdo que uno iba al principio de semestre eh, a una oficina muy temprano a hacer fila para pedir, para pedir el descuento. Una fila larguísima, pero bueno, digamos, yo sé que existen ayudas, lo que pasa es que acá obviamente las ayudas son más difíciles para los estudiantes internacionales, pero igual uno tiene que aprovechar lo que hay y Sí, también son basadas también en el rendimiento de uno. Pero sí, pero a tu es pregunta muy importante, sí, a tu es pregunta muy importante que, perdóname, sí, sigue tú. disculpa, que iba a hacer la anotación, que es muy importante aquellos que son estudiantes que están todavía en la universidad, es importante que tengan un buen promedio académico, porque Mm, teniendo un muy buen promedio académico en su curso de pregrado pueden acceder a becas. En este caso, Lorena accedió a una beca del 30%. Nosotros conocemos universidades y tenemos alianzas con universidades que ofrecen becas del 20, 30, hasta 50% de descuento para aquellos estudiantes internacionales. Y mm. obviamente el tema de precios, por el tema de la tasa de cambio, por diferentes temas, pues puede ser un poco más costoso estudiar en un país como Australia. Sin embargo, hay muchas formas de financiar la educación internacional. Tenemos convenios con Colfuturo, ICETEX, otros fondos de financiación para esta educación internacional y muchos estudiantes latinoamericanos toman esa oportunidad y están cumpliendo ese sueño de estudiar en el exterior y vivir esa experiencia, hacerlo en inglés, de conocer a nuevos contactos de diferentes lugares del mundo que hace muy enriquecedor toda esta experiencia. Pero cuéntanos ahora un poco más acerca de tu parte profesional, Lorena. Una vez tú terminas tu maestría en Australia, ¿cómo ha sido esa trayectoria profesional? ¿De una vez te entraste a una empresa en Australia trabajando en la parte de análisis de datos? ¿Y qué habilidades adquiridas en la universidad, en la Tadeo, han sido muy útiles en ese desarrollo profesional? ¿Y cómo fue esos retos para integrarte al mercado laboral australiano como profesional? Cuéntanos esa primera parte, esos primeros pasos profesionales que tuviste una vez te graduaste de la universidad. Em, me voy a tener que volver un poquitico para contarte por qué terminé en la empresa en la Claro. que terminé. Por Ajá. ejemplo, cuando yo, claro, cuando uno llega acá, cuando uno es inmigrante, uno de los mayores desafíos es como adaptarse al ámbito laboral que es más casual. Digamos, Ujú. yo venía a trabajar, de tener un trabajo profesional en una agencia de publicidad. Después llegué acá y tuve que hacer trabajos más casuales. Yo trabajé de mesera, de bartender, bueno, de muchas cosas cuando llegué acá. Y cuando yo estaba estudiando mi máster, yo estaba haciendo, yo estaba haciendo también mesera y bartender en las carreras de caballos acá, que son muy famosas en Australia, que cada semana hay carreras de caballos, es un evento muy grande, cada semana es parte, es una parte muy grande de la cultura. Hay estados acá en Australia que hasta tienen días festivos porque hay una carrera muy grande, por ejemplo. Ujú. Entonces, Sí. cuando yo estaba trabajando en ese lugar, eh,
eso es también lo que yo, como una de las cosas a mí que me quedó acá cuando yo llegué acá. Uno tiene que igual demostrar siempre y dar todo lo mejor en cualquier trabajo donde esté. Sea un trabajo casual, sea un trabajo profesional, uno tiene que demostrar su ética, sus valores, como el respeto que merece cada trabajo. Cuando yo estaba trabajando Ujú, en esas carreras, yo trabajaba en un bar que era un bar de miembros, que siempre son como los mismos miembros del club, son miembros del club, entonces siempre eran los mismos, las mismas personas que iban a eso. Y ellos ya me conocían, sabían que yo estaba haciendo mi maestría. Y así yo conocí a un señor que me dijo que él es el hijo, el esposo de la hija, el yerno se dice, ¿verdad? Tenía una empresa, dijo, ay, él tiene una empresa que hace algo parecido a lo que tú estás estudiando. Y bueno, él me dijo eso un día. Y después yo le dije, bueno, ya estoy terminando, ya terminé mis materias. Entonces él después me llegó al bar cuando yo estaba trabajando y me dio la tarjeta del yerno. Me dijo, yo hablé con él y él me dijo, ujú. que le dieras una llamada para una entrevista. Yo no estaba buscando trabajo porque yo acababa de terminar la maestría y es muy duro, la verdad, o sea, medio duro, estudiar acá es duro, más porque yo venía de una carrera que no era muy técnica, yo tuve que aprender muchas cosas, entonces yo, bueno, voy a descansar, ya no tengo que pagar el semestre, voy a ver si me tomo de pronto ese semestre, pero fueron así las cosas. Yo empecé, así fue que terminé trabajando, más o menos yo lo que hice fue coger la tarjeta de una llamada a esta persona, me dijo, tienes una hoja de vida, sí, se la mandé, me dijo, bueno, ven y hablas conmigo, nos tomamos un café. Yo dije, bueno, de pronto si es entrevista normal, no sé, fue una entrevista muy larga, él estaba muy, como, y él era el dueño de esa empresa, como el CEO de esa Oh, empresa, wow. Sí. porque era una empresa mucho más pequeña hace 10 años. Y Ujú, simplemente me dijo, pero bueno, ¿tú qué quieres hacer? Porque ellos no tenían a alguien como tan junior en esa época. Porque yo acababa de ujú. terminar mi máster y no me había graduado todavía. Claro. Entonces me dijo, ¿qué quieres hacer? Ellos no tenían a nadie de otra, más o menos todo el mundo. Eres una empresa australiana, pero los dueños en esa época eran solamente del Reino Unido. El caso es que ese mismo Ujú. día, el mismo día de la entrevista, él me hizo una oferta y me dijo, ¿quieres empezar el lunes con este dinero? Y Wow. eso fue hace 10 años y todavía trabajo para la misma empresa. Wow. Entonces, Los así fue pequeños que yo detalles empecé. de Ujú, conexiones que hacen la exactamente. diferencia y estar abierto, porque tú estabas abierta Mm. siempre, como tú lo dijiste, mostrando el respeto, la amabilidad, ese calor latino, por así decirlo, ese charm, como dice, ese carisma latino que abre puertas definitivamente. Entonces, qué bueno que tú tuviste esa experiencia y ¿cómo te adaptaste a esa empresa donde no habían latinos, sino era pequeña en ese momento, hace 10 años? ¿Cómo te integraste a esa empresa, a esa dinámica laboral? La verdad es un poco difícil y eso también me ha llevado a cosas como, digamos, como uno de los retos, no solamente trabajar, pero de vivir acá en Australia, obviamente al principio, y esas son cosas también de la universidad y todo, el idioma es algo muy importante. Es algo muy Ujú, importante en Australia, en cualquier lugar del mundo donde se hable otro idioma. Ese idioma es importante porque es el idioma que se usa para los negocios. Y acá pues es el inglés y también es, bueno, igual el inglés es también el idioma de los negocios de más o menos todo el mundo. Entonces, esa experiencia, yo lo que digo, digamos, desde la universidad en Colombia, yo sabía un poco de inglés, acá lo aprendí más, pero uno nunca termina de aprender inglés. ujú, Y cuando, claro, y una de las diferencias, por ejemplo, un pregrado a un posgrado es el nivel de inglés, uno ya escribe más ensayos, es diferente lo que uno escribe. Cuando yo empecé a trabajar, yo tenía que escribir más. Y en consultoría uno tiene que escribir mucho, porque uno escribe reportes, porque uno escribe planes, uno escribe estrategias, yo escribo auditorías, entonces el inglés es muy importante. No solo el inglés, uno ujú, puede tener un acento en inglés y está bien, pero el inglés escrito es muy importante. Entonces, esas son cosas ujú, que fueron al principio, como fueron desafíos grandes, pero
La verdad, pues yo Ujú, siempre fui muy juiciosa con el inglés porque, pues porque igual yo sabía que el inglés te daba las oportunidades de progresar acá. Entonces, eso fue como sí, como que esa parte del inglés formal escrito es algo que al principio es difícil, pero pues se puede hacer. También cosas que son acá también importantes y que a veces son desafíos, es como las conexiones que uno no tiene en este país. Digamos, claro. aquí en mi empresa, una empresa muy pequeña, y en lo que nosotros hacemos en la gestión de información de datos también o sea, es un nicho aparte de todo. No solamente consultoría, pero lo que nosotros hacemos es un nicho. Entonces, todo el mundo a veces se conoce con todo el mundo. Brisbane es una ciudad también más Mm, pequeña, entonces también como pasa muy en pequeña, Colombia, sí. que tú terminas trabajando en unos sitios donde todo el mundo sale de las mismas universidades. Por ejemplo, en publicidad, yo cuando trabajé Ujú, en una agencia, todo el mundo era del Atadeo o del Poli o de la Javeriana en ese tiempo. Entonces ujú, era así también pasaba acá, todo el mundo se conocía con todo el mundo. con todo el Entonces, esa mundo. parte de Ujú, las conexiones que uno no tiene también es, mm, también es, es dura al principio porque uno no tiene esas conexiones que todo el mundo tiene. O uno no tiene, por ujú, ejemplo, no salió del mismo colegio, no salió de la misma universidad. Esa parte. Y también la parte cultural, obviamente. Yo creo que fue una de las primeras personas que trabajó en la empresa que no era de un país que no hablaba inglés. Entonces las culturas wow, son diferentes, sí, pero la verdad uno son tiene que diferentes. también, parte de la experiencia es también adaptarse a la cultura australiana. Uno tiene que seguir siendo colombiano. Yo estoy muy orgullosa de ser colombiana, pero uno también tiene que Claro. adaptarse acá porque ese fue también uno de los propósitos de emigrar. Claro que sí, y es uno de los desafíos más grandes que tienen las personas que vienen a migrar a este país y es adaptarse a la cultura sin perder tu esencia como colombiano, sin perder lo bonito de la interculturalidad y es algo que agrega valor a tu perfil profesional, a tu perfil personal, es tu marca, es tu Mm, sello personal y no tienes por qué esconderlo, o sea, eso las personas lo valoran mucho, algo que he visto mucho también en mi desarrollo profesional en Australia, es que eso te hace único y muchas personas te abrazan mm, esas diferencias culturales, abrazan que seas único, entonces no tenemos que sentirnos como penosos en ese sentido, sino ser muy abiertos y decir, mira, soy colombiano y decidí tomar el reto de emigrar y la gente valora mucho eso. Entonces, vamos a ujú. pasar a la siguiente parte, un poco más en detalle sobre tu proceso migratorio. Tú dijiste que realizaste el curso de maestría porque querías emigrar, o sea, ya tenías esa seguridad de que querías emigrar, empezaste a trabajar profesionalmente. ¿Cómo fue tu proceso ya frente al tema de visado, documentación para tu parte migratoria? ¿Y qué te pareció más difícil de ese proceso? ¿Y cómo fue la asesoría de un experto, de un agente de migración? Y en este caso, pues ENSA, que estuvo durante ese proceso apoyándote para la aplicación de la residencia permanente. ¿Cuáles fueron como esos mayores retos a los que te enfrentaste ya al momento de documentación, procedimiento, ya para presentarte a la residencia permanente? Sí, yo creo que yo toda la vida he sido de ir como asesorarme de expertos con cosas que yo no sé. Claro. Hay mucha gente que lo puede hacer Ujú, solo y hay gente que lo ha hecho, pero yo creo en apoyarse en expertos, no solamente sí, también por el conocimiento que ellos brindan, pero por la seguridad y por la eficiencia del proceso. Cuando yo decidí que yo quería ya quedarme, la primera asesoría que tuve fue con un abogado migratorio, que ya, digamos, hay muchas agencias, pero también agencias que te ofrecen ujú. abogados migratorios que ya son profesionales en el tema. Entonces, digamos, esa fue la primera asesoría que recibí. Y después ya cuando yo ya estaba lista ya iba a terminar mi maestría, entonces lo que yo quería, aquí también lo que uno puede hacer es
mientras en ese proceso en el que yo estaba, también cambiaron el proceso de residencias. Uno no solamente en esa época tenía que aplicar a una residencia y ya mandaba sus papeles, sino que el gobierno lo tenía que invitar. Ya empezó el gobierno puso Ujú. esa condición que lo tenía uno que invitar para poder aplicar. Entonces yo tenía ese reto de en qué visa me voy a quedar mientras termino mi maestría, que es una visa de estudiante, y mientras puedo aplicar, y mientras me invitan a aplicar la residencia, porque es un sistema de puntos, entonces es, digamos, es competitivo. Y lo que hice otra vez fue ir a EMSA y lo que obviamente pues lo que uno, eso es lo bueno de estos procesos y de estas agencias y yo también, tú sabes que EMSA, tú sabes, Maya, yo con Shannon y con los dueños y con todo el mundo estaba en contacto por 10 Shannon, años, sí. porque hace yo 10 años más o menos que me salió a mí mi residencia. Sí, Y yo sí. y le hago todas las preguntas, pero el proceso pues fue muy sencillo para mí, simplemente lo que uno hace es, simplemente uno tiene que igual llenar un formulario con muchas preguntas y tiene que dar muchos documentos, entonces esa es la parte como que es un poco más pesada que uno tiene que hacer. Ujú. Pero pero el resto, una agencia maneja todo eso. Entonces, Sí, exacto. sí es mucho más fácil porque tú simplemente das tu información, ellos son los que hacen el contacto con inmigración, la cuenta, el que tienen, los que rastrean cómo va todo, los que responden a si hay Ujú, preguntas, los que te dicen qué tienes que hacer. Entonces, para mí fue muy fácil eso. Lo que es más ujú, complicado es más la información que uno tiene que solicitar, que proveer. ujú, Em, Hay cosas, digamos, que como hay mucha gente que viene acá, digamos, ya con el objetivo de quedarse, como yo no me quería quedar, entonces, por ejemplo, cosas como tan simples como yo necesitaba el diploma original de la universidad, que estaba colgado en mi casa ujú. porque mi mamá lo tenía colgado en un cuadro, que lo tenía Sí. enmarcado. Entonces, o sea, yo no tenía mis diplomas del colegio ni de la universidad, Eh, yo tenía solamente una copia de mi registro civil, no era el original. Todos esos papeles le piden a uno original ujú. para que un juez de paz, se llama esa figura acá, como decir, se los verifique a uno. Pero todo Autenticar, eso, sí, verificar, sí, todo autenticar. eso lo tuve que traer. Y entonces esa fue una época la verdad, creo que yo fui a Colombia en una Navidad y creo que pude traer eso, pero entonces imagínense uno traerse un diploma también que llegue bien, que no llegue dañado, bueno, en fin, pues Mm, traerse varios diplomas. Y mi mamá igual después me lo pidió, me dijo, yo quiero igual el diploma. Yo, bueno, se lo tuve que mandar otra vez, no sé cómo se lo mandé. Creo que lo mandé por correo, creo que yo lo sí, mandé por correo, o ella me lo mandó por correo, también se puede hacer. Pero entonces esas cosas, esos papeles que uno tiene, claro. las notas de la universidad, eso también me tocó pedirlo. Y esas, o sea, y todo lo que viene de Colombia es en español, entonces uno tiene que pagar Ujú, también un traductor certificado para que le haga eso, pero otra vez la agencia IEMSA en esa época también me ayudó con la traducción. Simplemente, yo ujú. sé que ustedes tienen sus traductores y que son oficiales y también tienen que ser reconocidos Claro. por el gobierno. Entonces, bueno, simplemente pero sí, como esos papeles que yo no tenía, las notas, los diplomas, la información de uno por los 10 años anteriores, yo tenía que saberme todas las direcciones de todos los sitios donde había vivido los últimos 10 años. Yo tengo, digamos, mis papás son separados y cada uno tiene más hijos por todo lado, entonces yo tuve que dar los datos y las fechas de nacimiento y direcciones y De cosas de todas. todos mis Sí. hermanos por los últimos años. Entonces, sí es un proceso, obviamente uno tiene que invertir tiempo, pero yo no tuve que lidiar con nada de las gestiones de la visa. Yo simplemente hice un formulario, di los documentos y EMSA se encargó del resto, la verdad. Entonces, la verdad, no fue tan grave. Ellos también me ayudaron en esa época uno también tiene que ser certificado por una organización profesional acá. Entonces yo Ujú, terminé mi maestría en manejo de información, entonces yo tuve que aplicar, hacer como una homologación en una una homologación, organización, así sí, como es. una Ujú, homologación. Entonces también ustedes me ayudaron con eso. Entonces sí, son cosas que es un proceso largo, pero a mí me parece que fue mucho más eficiente y mucho más fácil para mí porque en esa época yo ya estaba trabajando, ya estaba muy ocupada
con, claro. sí, con la asesoría y con la ayuda de una agencia. Exacto, y eso es muy importante resaltarlo porque cuando estás con ese respaldo de expertos en educación, en expertos de migración, ese proceso va a ser mucho más sencillo en el sentido de que solamente vas a tener que proveer la información, pero los agentes de migración, abogados de migración se van a encargar de ya los detalles minuciosos y de que todo lo que el gobierno está pidiendo, los requerimientos, se puedan cumplir. Eso es lo más importante Mm. de una asesoría como de una agencia de migración y educación. Igual voy a hablar del proceso de migración, obviamente muy general, porque la idea es que aquellos que estén interesados puedan contactarnos directamente y ahí le podremos dar toda la información, porque cada caso es diferente. El caso de Lorena es muy diferente, el proceso no ha cambiado mucho desde que Lorena lo realizó, no ha cambiado mucho. Sin embargo, el tema de las ocupaciones, lo que tú decías, la homologación, la el proveer la experiencia profesional, esos detallitos han cambiado. Sin embargo, en esencia, el programa sigue siendo el mismo. Entonces, ya para cerrar con la entrevista, Lorena, quiero que nos des como unos consejos para aquellos estudiantes o egresados de la Universidad Jorge Tadeo Lozano que están pensando en estudiar o en trabajar en el exterior, en dar ese paso al mundo laboral internacional. ¿Qué consejos les darías? ¿Qué les podrías decir a aquellas personas que estén interesadas en dar ese paso ya desde tu experiencia? Em, sí, yo estaba, cuando me hablaste del tema, yo estaba pensando, digamos, hay cosas que son, que te van a hacer, que van a hacer la vida más fácil acá con los desafíos que uno tiene cuando recién llega. Uno de esos es lo más grande para mí, es el idioma. Yo sé que uno viene acá a Mm, aprender inglés, pero entre más uno esté preparado antes de venir acá, va a ser mucho más fácil también. Venir de ujú, ceros acá es muy difícil mm, porque sí, no solamente es difícil porque uno no tiene un traductor todo el tiempo que te esté ayudando, uno tiene que vivir acá y tiene que hablar con gente y tiene que interactuar solamente en inglés. Entonces el inglés es muy importante, digamos lo que yo me acuerdo en la universidad, uno igual, a mí me parece, yo sé que ahora, digamos, la mayoría de colegios ya son bilingües, las universidades también te piden ya exámenes TOEFL, te piden IELTS, te piden diferentes exámenes ya para inglés, pero a mí me pareció muy importante en esa época también. Yo en la universidad tuve que hacer inglés, que uno presentaba su examen y que si pasaba, depende cómo le iba, lo eximían de algunos semestres. Yo tuve que hacer al final como 2 semestres de inglés, entonces eso me ayudó mucho también para estar más preparada cuando llegué acá. Igual a mí siempre me gustó el inglés. eh, yo, pues yo la verdad, a mí se me facilitan un poco los idiomas, pero entonces yo sé que se me hizo mucho más fácil. Pero llegar acá con un nivel de inglés, no, que no era básico, fue muy importante para mí mm, sí, porque me hizo sí. más fácil se me hizo mucho más fácil como la adaptación al país, y a la cultura y al estudio, porque igual el estudio es pesado también en inglés. Entonces, si yo puedo recomendar algo es que no esperen, digamos que las personas que quieran o que estén pensando en viajar, bueno, igual yo sé que eso es muy importante ahora y que es muy importante en el mundo, pero que empezar como desde ya como en ese camino para aprender bien inglés o para dominar el inglés. Entonces, digamos, yo lo que yo siempre recomiendo y se lo digo a todo el mundo, como llegar a, no esperar hasta llegar acá, sino ya consumir contenido en inglés, consumir películas, Mm, consumir podcasts, si eso es lo que quieren hacer, consumir todo en inglés, cambiar el celular a inglés, cambiar todas tus cosas, cambiar tu computador, cambiar todo en inglés para que uno ya empiece a consumir inglés y yeah. ya cuando llegue acá, pues ya sea mucho más fácil también hacer amigos acá, digamos, yo entiendo y yo sé que uno quiere estar aquí y
quiere y también extraña mucho a su familia, a su cultura, eso es difícil, pero también parte del proceso migratorio y de emigrar de Colombia también es conocer otras culturas. Entonces, para mí también lo que me ayudó mucho con el inglés fue hacer amigos australianos, hacer amigos de otros países con los que yo tuviera que hablar inglés. Y esas cosas, por ejemplo, vivir con otras personas de otros países, vivir con australianos. Entonces, Mm, eso eso ayuda mucho, no solamente uno como enfocarse en el inglés, pero también hacer amigos y hacer conexiones con personas que hablen total. inglés desde que uno ya llega acá. Otra cosa que también, como que yo siempre, como que yo, y que eso habla mucho, digamos, yo empecé publicidad en Colombia y ahora trabajo en tecnología, como en ese ámbito, que igual las cosas pueden cambiar y la vida cambia y los enfoques cambian, pero todo lo que uno ha hecho es útil en su carrera y en el momento en el que en el momento, en algún momento. Y digamos, por ejemplo, yo cuando hice publicidad en Colombia y después cambié acá, yo dije, bueno, no, esto no me va a servir. Yo lo que estudié en publicidad me ayudó mucho también a mi carrera acá. ¿Por qué? Porque yo aprendí, y eso siempre he reflejado mucho de la universidad, es el enfoque multidisciplinario de mi carrera. Yo también Mm, yo tuve que escribir mucho, yo no solamente hacía diseños, yo aparte también pude coger materias de otras carreras si las quería hacer. Entonces yo también hice más de diseño, yo hice más humanidades, como todos los seminarios de humanidades donde tuve que escribir. Eso me sirvió mucho. Yo tengo que hacer muchas presentaciones ahorita, tengo que hacer muchos diagramas, tengo que hacer muchas presentaciones orales, tengo que hacer muchas cosas de ventas. Todo eso que yo estudié, eso también me ha servido mucho en la carrera que mm. tengo ahorita. Entonces, sí, como eso, que no hay que así la vida cambie, que así los proyectos cambien, que así los enfoques y las carreras cambien, que no dar por perdido todo lo que uno ha hecho en la vida, porque eso siempre va a servir. Entonces, sí, esas son como Todo son las suma, cosas, sí, todo lo exactamente. que se hace, todas Entonces, las habilidades que se ganan. ujú. Exacto, entonces sí, como que de pronto me desvío un poco, pero sí es para mí es muy importante el idioma y adaptarse a la cultura y también hacer esas conexiones, por lo que te digo, es difícil que uno no las tiene, entonces uno tiene que inmersar, sí, como eh, enfocarse en entrar en la cultura y hacer conexiones acá. El inglés es lo que te va a servir en eso y también coger de todo, o sea, coger de todo lo que he aprendido en la vida y usarlo por, de alguna manera. Claro que sí, muchísimas gracias, Lorena, por darnos ese sabiduría de tu experiencia para las personas que quieran venir, quieran tomar este paso de salir de su país de origen y enfrentarse a un mercado laboral internacional que está abierto a recibir personas de diferentes lugares del mundo, personas que estén dispuestos a decir, sí, yo quiero trabajar en esta multinacional australiana. El proceso de migración puede sonar un poco intimidante, pero no lo es. Cuando tú estás y lo haces de la mano de los expertos, de personas que saben del tema, que están día a día trabajando con todos estos requisitos, va a ser mucho más fácil de poder lograr esa meta de ser residente permanente de un país como Australia, que está abierta a las oportunidades, siempre obviamente nosotros llevando a Colombia. Sin embargo, el hecho de tener la posibilidad de tener una residencia australiana, la calidad de vida, las oportunidades profesionales, de educación, eso son cosas que cambian la vida y el futuro de una persona. Entonces, para aquellos que estén dispuestos a tomar esta invitación, pueden llegar y dejar sus datos con nosotros, nos pueden buscar en nuestras redes sociales como EMSA Australia, ponerse en contacto con nosotros y nosotros le podemos dar toda esa información. Entonces, ya para terminar, voy a dar eh, una vista general del proceso migratorio en Australia. Si quieres poder pasar a la siguiente diapositiva. ¿Dónde se encuentra Australia? Australia se encuentra en el continente de Oceanía.
a 24 horas de viaje desde Colombia. Es un trayecto muy largo, pero vale mucho la pena. Es un país con 7 territorios donde las ciudades principales se encuentran Sydney, Melbourne y la ciudad de Brisbane. Hay otros sitios regionales que están tomando mucho auge por el desarrollo económico y la necesidad de personal calificado. Por eso muchos migrantes están eligiendo destinos como Adelaida, eligiendo destinos como Tasmania, eligiendo destinos como la ciudad de Perth y han sido muy acogidos por todas las oportunidades laborales que se presentan. Si quieres, pasas a la siguiente. ¿Y cómo funciona el sistema de migración? En algo muy general, podemos decir que básicamente está Australia en necesidad de profesionales calificados, como lo fue Lorena, una profesional calificada, con experiencia, con el inglés necesario. Básicamente, Australia es un país con una población de alrededor de 25 millones de personas, lo cual es muy pequeño para la cantidad de territorio que Australia abarca. Australia tiene una población que se está envejeciendo y que básicamente no va a tener la capacidad productiva en unos años, en un futuro. Por esa razón, estamos necesitando profesionales calificados que estén dispuestos a trabajar, a dar lo mejor y poder ser compensados de la misma forma. Y adicionalmente, el COVID fue una de las razones por las cuales Australia se dio cuenta de esa necesidad de migrantes calificados. ¿Y cómo funciona ese proceso? Por ejemplo, Australia tiene necesidad de ingenieros. Esas ocupaciones, por ejemplo, la ingeniería civil, es agregada a una lista, a un listado que tiene General Australia, que se llama el Medium and Long Term Skill Shortage List. Y luego el aplicante empieza el proceso. Básicamente es darte cuenta que tu carrera esté dentro de las listas de ocupaciones en demanda y empieces con el proceso. Siguiente. ¿Cómo aplicar? Básicamente los pasos para aplicar son muy sencillos. Tienes que hacer un reconocimiento de las destrezas o esa homologación que hablaba Lorena al principio, donde tienes que ir ante una entidad, digamos, donde si eres ingeniero, por ejemplo, tienes que ir a esa entidad de Ingenieros Australia y demostrarle a Ingenieros Australia que en realidad la carrera que tú hiciste, si tienes experiencia laboral en el área de ingeniería, demuestres que tienes esas habilidades. Y es muy sencillo, simplemente es presentar los documentos de académicos, de notas, como lo mencionó Lorena antes, así que es importante tener esa documentación y simplemente tener como ese historial de lo que has hecho en la parte profesional y en la parte académica que puedas demostrar que en realidad eres ingeniero. Luego el segundo paso es demostrar ese interés ante el gobierno y decirle al gobierno, quiero que me invites, tengo lo que tú necesitas y quiero que me invites a la residencia permanente. Necesitas 65 puntos para poder decirle y darle al gobierno esa expresión de interés de que quieres hacer el proceso de residencia. Y el tercer paso es básicamente recibir ese patrocinio del Estado. Si estás en un estado como el estado de Queensland, donde estamos nosotros, el estado de New South Wales o del sur de Australia o del Western Australia, dependiendo, vas a recibir diferentes puntos. Y cuando eres invitado, ya el último paso es aplicar a la residencia permanente. Si quieres darle siguiente. ¿Y cuál es ese listado de carreras para aplicar a la residencia permanente? Básicamente, ese listado de carreras va cambiando no mucho, porque los listados generales generalmente se mantienen. Sin embargo, hay unos pequeños cambios. Hay otras carreras, por ejemplo, que se han visto en auge. Por ejemplo, después del COVID se han dado cuenta que todas las carreras relacionadas con construcción, con ingeniería, con todo el tema de salud son muy apetecidas. Sin embargo, otras carreras como el tema de tecnología sigue estando en auge.
otras carreras relacionadas con mercadeo, con publicidad incluso, también son carreras muy, muy apetecidas. Dale, siguiente. Y acá voy a hablar un poco más de los requisitos generales, lo que hablaba también Lorena y mencionaba que tienes que tener unos puntos, pero ¿cómo yo puedo obtener esos puntos? Básicamente es muy sencillo, los puntos son en base a tu edad, en base a tu nivel académico, incluso si eres soltera o casada, también cambian los puntos. Tu habilidad de interpretar o ser traductor de un segundo idioma, tu nivel de inglés, claro está. Los estudios realizados aquí en Australia te dan puntos adicionales y la experiencia laboral. Entonces, eso es muy, muy importante. Básicamente, esta es una tabla muy general de cómo obtener esos puntos. Y como lo puedes ver, básicamente, si eres un profesional entre los 25, perdón, entre los 25, sí, los 32 años, y por solamente estar en ese rango de edad, ya tienes 30 puntos, que es casi un 45% de los puntos que necesitas para tu residencia permanente. El hecho que estudies una licenciatura en tu país de origen también te dan 15 puntos adicionales. O sea, es muy fácil llegar y sumar esos puntos. No es que te estén exigiendo algo loco, algo que no puedas alcanzar. Por el contrario, es un sistema de puntos que valora a aquellos profesionales que han hecho su trabajo, que han estudiado su inglés, que tienen su experiencia laboral y que pueden aportar lo mejor a Australia como país. Eh, Dale siguiente, por favor. Y una de las partes muy importantes que quiero enfocar ahora es los beneficios de estudiar en Australia. Como lo mencionó Lorena, ella hizo su curso de maestría en gestión de información en una universidad como lo es James Cook University. Y los beneficios para que ella obtuvo fue cambiar de carrera completamente, sin dejar todas las habilidades que ella aprendió en Colombia estudiando en la Tadeo. Sin embargo, el hecho de haber estudiado una maestría en Australia por 2 años le dio puntos adicionales para su proceso de residencia, la oportunidad de un empleo laboral estable, el hecho de que, que vas a tener una calidad de vida, opciones reales de migración, hay diversidad de cursos, de becas también a las que puedes acceder y la oportunidad de mientras estás en tu visa de estudiante puedas trabajar y también puedas estudiar al mismo tiempo. Entonces, eso es una de las ventajas de estudiar en Australia. No solamente ese estudio, sino la oportunidad de estar expuesto y recibir todos estos beneficios. Siguiente. Y ya, como lo mencionaba, ¿por qué estudiar en Australia? Ayuda al proceso de migración calificada. El hecho de que tú estudies una maestría, puedes luego aplicar a una visa de trabajo que te permite trabajar tiempo completo en Australia por hasta 5 años después de terminar tus estudios. El hecho de que te da la oportunidad de tener ese perfil profesional necesario que es requerido por los empleadores australianos y que te ayuda también en tu proceso de migración, como lo mencioné anteriormente. Siguiente. Y las maestrías más populares para colombianos. Me gusta mucho hacer como esta presentación donde dicen, bueno, soy colombiano, qué puedo estudiar? Lo más popular que pueden hacer los colombianos es todas las maestrías en administración de negocios, maestrías en ingeniería civil, en tecnologías de la información, en ingeniería de software, en seguridad cibernética, en educación, en desarrollo global, administración de proyectos y arquitectura. O sea, son maestrías que son muy populares para los colombianos y que abren puertas definitivamente en el área migratoria. Siguiente. Ya para finalizar, quiero dar, por ejemplo, un caso de estudio de un ingeniero colombiano, ¿sí? Que, por ejemplo, Juan, tenemos este caso de estudio, Juan, ingeniero de civil de Colombia, tiene un IELTS, que es un examen de inglés calificado de 7 en cada banda, nació en el año 93, es soltero y estudió en Australia una maestría en ingeniería en una universidad como lo es Griffith University,
que ofrece una beca del 25% para colombianos. Es un profesional muy normal. Lo diferente con Juan aquí es que conoce el inglés, tiene un nivel de inglés competitivo, un nivel de inglés que le da la oportunidad de tener ese puntaje de IELTS que hace la diferencia. Y si vamos a la siguiente página, podemos ver cómo Juan puede aplicar a su residencia permanente porque hizo los pasos para poder aplicar. Entonces, si le da siguiente, podemos ver cuáles fueron las opciones de Juan, donde hizo la homologación de sus habilidades como ingeniero, aplicó a una visa de trabajo después de que se graduó de la universidad y envió la expresión de interés porque tiene la edad, tiene el nivel de inglés, la educación, el estudio en Australia, el hecho de haber vivido en Australia, la experiencia laboral en Australia, el hecho de estar soltero. De los 65 puntos que se necesitan para aplicar al proceso de residencia, 95 puntos tiene este caso de estudio. Entonces es algo que se puede hacer, que no es tan difícil, que es algo que simplemente las personas tienen que tomar el paso y decir, voy a irme para Australia, voy a buscar las oportunidades laborales. No es imposible porque tenemos casos de éxito, no solo como el de Lorena, sino muchos otros casos de éxito profesionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano que lo han logrado, que están cumpliendo sus metas profesionales aquí en Australia. Siguiente, bueno, yo tengo una ficha donde digo las opciones de financiamiento para colombianos. El ICETEX es una de las organizaciones colombianas que ayuda a los colombianos a financiar sus estudios en el exterior por hasta $25,000 americanos, que son alrededor de unos $30,000 australianos, con muchos beneficios. Yo no conozco mucho en detalle el tema de las becas con ICETEX, sin embargo, pueden llegar y revisar directamente con ellos cuáles son los beneficios de hacer ese proceso de financiamiento. Igual nosotros también les podemos ayudar durante ese proceso, sin embargo, ustedes sí se tienen que presentar directamente con el ICETEX. Y esto nos lleva a la conclusión de nuestro conversatorio. Nuevamente, muchísimas gracias Lorena, muchísimas gracias a aquellos que verán también nuestro conversatorio más adelante. Muchas gracias a los que se conectaron. Y si tienen alguna pregunta sobre cómo, si están listos para dar el paso de emigrar a Australia, de estudiar, si tienen familiares, amigos, hijos, todos que estén dispuestos a dar este paso, esta es una oportunidad muy, 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 muy importante que pueden tomar y que puede cambiar el futuro definitivamente. Entonces, en la siguiente slide, en la siguiente plantilla están el correo electrónico, el teléfono de nuestra oficina en Colombia. Nosotros tenemos una oficina en Bogotá, Colombia. Es una de nuestras 7 oficinas que tenemos alrededor del mundo. Si quieren hablar con uno de nuestros asesores de educación inicialmente, esto es una muy buena paso para dar, simplemente para iniciar. Y pues nada, nos estaremos en contacto. No sé, Lorena, si quieres dar unas últimas palabras. No, Maya, solo ¿no? como agradecerte a ti y a la oficina de egresados de la universidad por esta oportunidad. La verdad ha sido como, no, como pensar en todo, como toda esta, como todo este camino desde la universidad que ya la terminé hace mucho tiempo, es bueno uno como también reflexionar en esas cosas y como en todas las experiencias y sobre todo en la experiencia de emigrar. Entonces, no, gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias y a todos ustedes, a la universidad también, Tadeo Lozano, a la oficina de egresados, gracias por este espacio, este conversatorio. Y pues estamos, ojalá nos den la oportunidad de tener más espacios como esto, traer nuevos egresados para que cuenten su experiencia y sean esos ejemplos también a seguir y que nuestros estudiantes y profesionales colombianos
tomen la decisión de migrar. Muchísimas gracias y feliz noche para ustedes en Colombia y feliz día para nosotros aquí en Australia. Que estén muy bien. Gracias, gracias Lorena, gracias Maggie, gracias a todos los que asistieron, de verdad muy bonita la charla, el conversatorio y esperamos que nos sigan acompañando en los eventos que desde la oficina de egresados seguimos realizando. Entonces un saludo para todos y muchas gracias. Gracias, Chao, buen día, buena gracias. noche.